Hemos comenzado a grabar. Bien, primero vamos a definir a qué se denomina parásito. En la bibliografía vamos a encontrar muchas definiciones y algunas como que nos quedan grandes para lo que en microbiología clínica llamaríamos un parásito. Esta definición que encontré por ahí, que es una definición bastante vieja, pero que define que parásito es todo ser vivo que pasa una parte o la totalidad de su vida a expensas de otro ser vivo más importante que él. Y puede ser en el interior, que sería un endoparásito, o en el exterior, como sería un ectoparásito. Y de ese otro ser vivo, que es más importante que él, se nutre de ese y puede o no causarle daños aparentes o inaparentes, ¿sí? Esta definición está bastante completa, pero hay muchas definiciones de parásitos. Todas coinciden en que parasitismo es cuando un individuo vive a expensas de otro individuo, ¿sí? Y para microbiología clínica esa es la definición, pero tenemos que agregarle como definición que son microorganismos, o son, ni siquiera podemos decir microorganismos, que son seres vivos, animales, o que están clasificados como animales, que viven a expensas de otro. Los seres vivos clasificados como vegetales que puedan vivir a expensas de otro, para la microbiología clínica no cuentan porque no tenemos de origen vegetal que puedan vivir a expensas del humano. Los parásitos los podemos clasificar, cuando vemos la clasificación de los parásitos que infectan al hombre, los vamos a clasificar de acuerdo a su morfología, en cómo se ven, cómo son, y de acuerdo a su reproducción, cómo se reproducen. Y podemos decir que de acuerdo a su morfología hay dos grandes grupos. Los unicelulares, no se asusten ahora con todos estos nombres que van viendo y que vamos a ver en esta primera parte, que es cortita, porque después en esta clase y las clases que siguen vamos a ir viendo cada uno de ellos, de los que son importantes, ¿sí? Así que no se asusten con todos estos nombres, que yo ahora esta clase se la voy a pasar por WhatsApp para que la tengan. Esta clase es como un resumen que por ahí les va a ser útil para hacer un cuadro, para ver cómo los ubican para estudiar. Entonces, podemos decir que de acuerdo a su morfología los podemos dividir en dos grandes grupos: los unicelulares y los pluricelulares. Los unicelulares son los pequeñitos, que obviamente son unicelulares y la única manera de verlos es a través del microscopio. Estos son todos de reproducción asexual. Se dividen por división binaria o múltiple de acuerdo al parásito en cuestión. Y todos ellos coinciden, todos los unicelulares, que se llaman protozoos, o sea, en forma general los vamos a llamar protozoos, coinciden todos los protozoos que tienen dos formas. En su ciclo pueden llegar a tener dos formas: trofozoitos y quistes. Y de hecho algunos solamente tienen trofozoitos y no tienen quistes, ¿sí? Los trofozoitos en general, todos van a tener trofozoitos, son las formas vegetativas, o sea, es la forma en que el parásito vive, se alimenta, se nutre, se multiplica. Mientras que los quistes, cuando los tengan, porque no todos los protozoos tienen quistes, son formas de resistencia frente a las condiciones adversas. Y después tenemos los otros, que son los pluricelulares. Los pluricelulares llamados helmintos. Helminto significa gusano, ¿sí? Pluricelulares son los gusanos. Dentro de los gusanos vamos a tener dos grandes grupos: los gusanos chatos o platelmintos, platel de plata,
Y los nematelmintos, que son los redondos como una lombriz, cuerpo cilíndrico. Los pluricelulares, o sea, los gusanos, los helmintos, van a tener reproducción sexuada, aunque unos cuantos son hermafroditas, o sea, no todos tienen sexos separados. Hay algunos de estos pluricelulares dentro de los gusanos que son hermafroditas, pero todos ellos tienen órganos sexuales diferenciados. Hay órganos sexuales masculinos, órganos sexuales femeninos, y hay una reproducción sexual en todos ellos. Vamos a ver ahora cómo vamos a clasificar a los protozoarios. Los protozoarios, que son los parásitos unicelulares. Los protozoarios, los unicelulares, los podemos dividir de distintas maneras. Una manera es de acuerdo a dónde se ubican, de acuerdo a dónde parasitan. Entonces podemos hablar de los intestinales, que son aquellos que van a parasitar el intestino y su sitio, el lugar donde viven es el intestino. Y después tenemos un grupo que son los extraintestinales, donde vamos a encontrar los llamados hemoísticos, porque van a la sangre o van a los tejidos. Y a su vez, se los puede clasificar de acuerdo a sus características y están basadas esta clasificación en su movilidad, cómo se mueven. Tenemos por un lado los rizopodarios, también llamados amebas, que son los que se mueven emitiendo pseudópodos. Las amebas se mueven por medio de pseudópodos. Dentro de las amebas tenemos amebas intestinales, que las vamos a ver ahora dentro de un ratito, que hay un montón de amebas intestinales, pero siendo la Entamoeba coli y la histolítica las representantes de este grupo, pero también hay rizopodarios, amebas hísticas, como las acantamoebas, las nailerias, las balamutias. Después tenemos los flagelados, o sea, aquellos que se mueven emitiendo flagelos. Dentro de los flagelados vamos a tener los del intestino y los que no se ubican en el intestino. Dentro del intestino hay un montón, la Giardia lamblia, la Dientamoeba fragilis, un montón. Y dentro de los que no son intestinales, hay algunos que ustedes ya conocen a esta altura, las tricomonas vaginalis, son parásitos extraintestinales que tienen flagelos para su movilidad. Otras tricomonas, algunos que de nombre por ahí les tendrían ya que sonar, el Trypanosoma cruzi, que es el agente de la enfermedad de Chagas, también es un flagelado hemático. Las leishmanias, que son de tejidos, y hay otros que también son de tejidos. Después tenemos los que se mueven mediante cilias. Para felicidad de ustedes hay uno solo, que es intestinal, que es el Balantidium coli. Y después tenemos algunos que no encajan en ninguno de estos lugares, como son, que no está puesto ahí, el Blastocystis hominis, que ese pobre no se mueve, no emite pseudópodos, no tiene flagelos, no tiene cilios, no tiene nada. Hay uno que es el Blastocystis hominis. Y después hay un grupo muy importante que son los coccidios y los microsporidium. Los coccidios y los microsporidium, ¿sí?, son un grupo de parásitos que tienen características especiales, por eso los vamos a ver aparte. Nos vamos a dar un pedacito de la clase un día que vamos a hablar de coccidios y de microsporidios, y de los cuales hay también tisulares y intestinales. Dentro de los intestinales, el Cryptosporidium y la Isospora son los más importantes, y dentro de los hísticos, el Toxoplasma gondii, el agente de la toxoplasmosis, el Plasmodium, el agente de la malaria, ¿sí? Son los ejemplos. Luego ocurre lo mismo con los gusanos, ¿sí? Dentro de los cuerpos chatos
los platelmintos, a su vez hay dos divisiones, en cestodes y en trematodes. Los cestodes se caracterizan porque tienen cuerpo segmentado, formado por segmentos como eslabones, y son las llamadas tenias o lombrices solitarias, que en realidad no son tan solitarias, hay una sola que es solitaria, que es la tenia saginata. Las otras puede haber más de una. Hay tenias grandes, hay tenias chicas, como están ahí, y también hay dentro de estas tenias que son hísticas, por ejemplo, la cisticercosis de la Solium, el Echinococcus granulosus edatidosis, son parásitos hísticos. Dentro también de los platelmintos, porque son de cuerpo plano, tenemos otro grupo que son los trematodes, que a diferencia de los anteriores, tienen un cuerpo romboidal y no tienen segmentos, y acá también hay algunos que son intestinales o del sistema digestivo, como la fasciola hepática y algunos esquistosomas, y otros que son hemoísticos, como hay algunos esquistosomas, por ejemplo el hematobium, que no va nunca al intestino, no es del intestino. Y después tenemos los trematodes, los nematelmintos, los nematodes, que son los cilíndricos. Y de vuelta, hay intestinales, como los enterobius vermiculares, llamados oxiurus también, el ascaris lumbricoides, y algunos que son totalmente hísticos, por ejemplo, el toxocara, las trichinelas, etc. Bueno, no se asusten con estos nombres, porque esto es nada más que un resumen de lo que vamos a ver después en las clases que siguen, pero por ahí les sirve como idea para hacer un cuadrito para después estudiar. Yo se los voy a dar, se les voy a pasar la clase, así que la van a tener. Vamos a ver un poco de generalidades de parásitos. ¿Cómo es el mecanismo de transmisión de los parásitos? ¿Sí? Tener en cuenta que los parásitos no tienen un único mecanismo de transmisión. Se van a transmitir de distintas maneras y cada parásito tiene una manera de transmitirse. ¿Por qué es importante saber la manera de transmitirse? Porque de esa manera vamos a saber cómo prevenirlo. Suelen ser por fecalismo, cuando es por contaminación, o sea, por consumo de materia fecal o por lo que sería aguas contaminadas con materia fecal, por carnivorismo, por consumos de carnes crudas o mal cocidas. Algunos tienen un ciclo directo ano, mano, boca. Algunos ingresan a través de la piel, otros son transmitidos por vectores, como por ejemplo los mosquitos que transmiten la malaria, o el Triatoma infestans que transmite el Trypanosoma cruzi. Algunos pueden atravesar placenta, otros pueden atravesar e infectar a través de otros tejidos, como las espirómetras, por ejemplo, que entran a través de los ojos. Y si bien cualquier individuo puede llegar a estar enfermo, tener un parásito, hay determinadas condiciones que favorecen el parasitismo. Estas condiciones tienen que ver con las condiciones ambientales, ya sea climatológicas y de saneamiento ambiental, y también tiene mucho que ver con factores socioeconómicos y culturales. Obviamente, climas cálidos, húmedos, ¿sí? Va a haber mucha más posibilidad de tener enfermedades que tengan que ver con parásitos, porque como vamos a ver, van a sobrevivir mejor en el suelo, van a sobrevivir mejor en el agua, voy a tener más insectos que actúen como vectores. Los climas cálidos y húmedos son los climas propicios para los parásitos. Si ustedes se imaginan, ¿dónde tendríamos más parásitos? ¿Sí? No sé, en Tierra del Fuego o en Misiones. Yo les pregunto eso y seguramente que todos ustedes se les viene a la cabeza y decir, seguro que en Misiones hay más parásitos. Sí, tienen razón. Pero eso no significa que en Tierra del Fuego no haya parásitos, ¿sí? De hecho, en esa zona sur de los climas patagónicos, hay algunos parásitos que no se encuentran en el norte, casualmente por determinadas condiciones climáticas que necesitan estar ahí abajo en el sur. Bueno, el saneamiento básico, eso tiene que ver con el fecalismo,
Y las cuestiones socioambientales y culturales también, porque hay parásitos, qué sé yo, que tienen que ver con la ingesta del pescado crudo, hay parásitos que tienen que ver con la forma de cocción de las carnes, hay una que les dije recién que entra a través del ojo, la Spirometra manzoni, que tiene que ver con determinadas tradiciones como, no sé, ponerse un sapo en el ojo para el orzuelo, ¿sí? Mejor dicho, una cataplasma de sapo o una cataplasma de serpiente en el ojo. Una cataplasma es un sapo aplastado, una serpiente aplastada en el ojo, ¿sí? Por eso son cosas que tienen que ver a veces con lo cultural de cada uno. Con respecto a los síntomas que dan los parásitos, hay síntomas que son generales y síntomas que son digestivos, aun cuando estamos frente a parásitos intestinales. Los parásitos intestinales son por lejos los más frecuentes, es lo que ustedes muchas veces cuando nos digan, bueno, haces parásitos, se refieren a esto, los ísticos ya son como una cosa aparte. Bueno, los síntomas generales que producen dan alteraciones del apetito, ¿sí? Y aberración del apetito, o sea, o no tiene hambre el paciente o se come todo. Habrán escuchado alguna vez la frase, come como que tuviera la solitaria. Bueno, tiene que ver con eso, con la aberración en el apetito. Disminución del peso corporal, la mayoría de los parásitos me hacen bajar de peso. Suele producir cefalea, astenia, dinamia, algunos dan fiebre. Y a nivel digestivo, alteración del tránsito intestinal, que pueden ser diarreas o constipación, o periodos alternados de diarrea y constipación, dolor abdominal, meteorismo. Algunos dan complicaciones quirúrgicas, como por ejemplo se meten al ciego y producen apendicitis o dan perforaciones de intestino. Y muchos no, algunos tienen síntomas alérgicos, los pacientes presentan estornudos, rash, urticarias, y también síntomas psíquicos y nerviosos, los oxiuros, por ejemplo, los chicos cuando tienen oxiuros tienen mal rendimiento en la escuela porque no se quedan quietos, están todo el día moviéndose, no duermen bien, tienen un sueño inquieto, y síntomas psíquicos porque se ha visto que hay muchos pacientes que cuando saben que tienen parásitos, creen que los parásitos le van a salir del cuerpo, les van a caminar por ahí, y los pacientes, algunos entran en una psiquis, y hay que diferenciar lo que es los síntomas psíquicos asociados a un paciente que está parasitado a otra patología que es, que se llama paranoia parasitaria, que es una sintomatología psiquiátrica. Que hay gente que no tiene parásitos y cree que constantemente le están saliendo cosas por los ojos, por la boca, que creen que las cosas le están saliendo por la piel. Vienen y dice, doctor, ¿no ve que me está saliendo un parásito por la piel? ¿No ve que me va caminando por ahí? No tiene nada. Pero sí es cierto que los pacientes que tienen parásitos y que saben que tienen parásitos porque se los han visto, por ejemplo, ocurre mucho con los que tienen lombrices solitarias, que tienen pequeñas, que son grandotas y se las han visto, que vienen y te dicen cosas como que el gusano quiere comer de noche o al gusano no le gusta, no sé, al gusano no le gusta tal cosa, al gusano no le gusta el café, el gusano quiere chocolate. Bueno, el gusano no sabe lo que quiere y el único que quiere chocolate es el paciente. Pero bueno, vienen con esas cosas. Luego, la bolilla está, ahí está. Con respecto al diagnóstico y la evolución, obviamente los signos y los síntomas son importantes. Luego se hace el examen parasitológico, que eso vamos a explicar en el trabajo práctico cómo es la técnica. Y ahora cuando veamos amebas vamos a ver cómo es, ¿sí? Que se puede hacer seriado o en fresco, el test de Graham o escobillado anal, que esto es para los oxiurus. La explicación la vamos a ver cuando veamos oxiurus.
Se pueden hacer algunos exámenes complementarios para algunos parásitos, como estudios serológicos, búsqueda de anticuerpos, el hemograma porque aumenta la cantidad de eosinófilos, algunos parásitos además podemos evidenciarlos en diagnóstico por imágenes. Todas estas son cosas, herramientas para el diagnóstico. Bueno, después ustedes a continuación tienen esto que les va a ser útil, ténganlo a mano. Esto es de huevos, es una tabla que tiene que ver con el tamaño de los huevos, el tamaño para darnos una idea de si algo que yo estoy viendo puede o no ser un huevo, tamaños comparativos, qué es más grande que. Y después tienen unos cositos que son unos cuadritos, que son unos dibujos de los distintos parásitos. Tienen los flagelados, los rizopodarios, son como unos esquemas, unos dibujitos que por ahí les sirve también para hacerse un cuadro. Están puestos acá. Nada, esto no es que se tienen que aprender esta cosa, ¿sí? Por ejemplo, esto de todas las amebas, pero por ahí, a la hora de estudiar, me ayuda estos dibujitos, me pueden llegar a ayudar. Bueno, vamos a... claro, exactamente, más que nada para verlos al microscopio por ahí, hasta les sirve tenerlo en el teléfono, esta diapositiva puntualmente, estas, ¿sí? O imprimirlas, pueden imprimir 2 por hoja de estas que tenemos acá. Les va a ayudar porque ahora ustedes van a ir de acá en más al microscopio a tratar de encontrar estas cosas y los primeros días no van a encontrar nada. El primer día les va a costar, el primer impacto así, no van a encontrar nada. Después de un rato nos empezamos a amigar y empezamos a encontrarlos, los empezamos a ver a todos. Pero bueno, por ahí les va a ser útil o hacerse esos dibujitos ustedes en la carpeta. Así que se los puse, los tienen acá. No es porque esto se lo tengan que estudiar, porque esto es un resumen de todo lo que son parásitos. Pero está bueno, estos dibujitos están buenos. Bueno, vamos a empezar ahora a ver protozoos. Vamos con los protozoos, acá está. Vamos a cambiar de clase. Bueno, nos vamos a meter en los protozoos, o sea, los unicelulares, ¿sí? Con un poco de suerte hoy terminamos protozoos. Nos van a quedar los coccidios para ver, no hay problema. Bueno, los protozoos, como dijimos al principio, los vamos a clasificar de acuerdo a su movilidad. Y de acuerdo a su movilidad, los vamos a clasificar en rizopodarios, que son los que emiten pseudópodos, flagelados, los que tienen flagelos, ciliados, que tienen cilias, y después tenemos el grupo de los que no se mueven, de los cuales tenemos el Blastocystis hominis, que pobrecito está ahí suelto, y el otro grupo que son los coccidios, que esos ya son aparte, tienen características especiales. Un ciclo especial, esos son distintos. Vamos a empezar viendo los rizopodarios, o sea, los que se mueven emitiendo pseudópodos. También llamadas amebas, y vamos a ver los que son intestinales. Dentro de las amebas intestinales, la patógena, la representante, la cabeza del grupo, y que esta es una patógena indiscutible, es la entamoeba histolítica. El resto de las amebas son comensales, o sea que son amebas que pueden vivir, pueden infectar, pueden parasitar el intestino, pero que no se consideran patógenas. No es normal tenerlas. Así alguien me pregunta, ¿es normal tenerlas? No, no es normal. ¿Tienen síntomas? Y sí, tienen síntomas asociados, pero no son síntomas como los que tiene esta.
Esta nos puede matar. En cambio, las otras amebas no nos van a matar. ¿Sí? Por eso esta es la llamada la patógena del grupo. ¿Mm? Ahí tenemos, eso que tenemos ahí son quistes. Los quistes, acuérdense que todos los protozoos, o la mayoría de los protozoos, existen bajo dos formas, quistes y trofozoitos, siendo los quistes las formas de resistencia en el medio ambiente, y es lo que en general vamos a ver nosotros, porque nosotros, para poder estudiar las amebas, vamos a estudiar una materia fecal con conservante, que está conservada, entonces ya no está adentro del paciente. Si yo quisiera ver un trofozoito, tengo que ver una materia fecal recién emitida, un aspirado duodenal, algo que venga del paciente en ese momento, bien en fresco. Todo lo que que haya salido del paciente y esté un tiempo fuera del paciente, el parásito va a tratar de sobrevivir de alguna manera, y ese sobrevivir de alguna manera la mayoría de las veces es enquistándose. Bueno, las amebas histolíticas se caracterizan, ahora después las vamos a describir, pero bueno, ahí son los quistes, tienen como un máximo de 4 núcleos. Tienen como un máximo de 4 núcleos. Podemos decir que, bueno, que los trofozoitos son las formas vegetativas. A ver si tenemos por acá trofozoitos. Acá tenemos un trofozoito. Los trofozoitos son las formas vegetativas, es la manera en que la ameba hace su vida, digamos, vive adentro del intestino. Estos trofozoitos miden más o menos 20, 30 micrones de largo, así que imagínense, ¿sí? Un hematí mide 8 micrones, un glóbulo blanco 2 micrones, estamos hablando de cosas que miden entre 30 y 40 micrones. Están encerradas por una membrana, o sea, el cuerpo del trofozoito está encerrado por una membrana citoplasmática, y dentro de esta membrana citoplasmática tenemos el endoplasma. Dentro del endoplasma vamos a ver en todas un núcleo, que en esta puntualmente no se ve, el núcleo está ahí, está medio borroso, y puede haber distintas vacuolas digestivas. La entamueba histolítica se alimenta de glóbulos rojos. Entonces, esta que tenemos acá, las vacuolas digestivas que tienen, están llenas de glóbulos rojos. Tienen acá tenemos una, que esta yo digo tiene la panza vacía, fíjense, esta se le ve el citoplasma, se le ve el núcleo y no tiene nada más, ¿sí? No tiene ninguna otra cosa dentro. Acá tengo otra. Todas estas están vacías, no tienen nada en su interior. Pero es común que las veamos llenas de glóbulos rojos. Acá tengo otra y esta está llena de hematíes. Este es el núcleo y el resto son hematíes. Con respecto al citoplasma, el citoplasma es ya cuando no está lleno de glóbulos rojos, es hialino, refringente, no es opaco, no está sucio, es un citoplasma limpio. Ese citoplasma emite pseudópodos, y esos pseudópodos son puntiagudos y le dan un movimiento unidireccional. Yo digo que esta sabe para dónde quiere ir porque los pseudópodos son bien puntiagudos y le dan un movimiento, o uno lo ve al microscopio, van para la derecha o van para la izquierda. O sea, tiene un movimiento hacia un lugar bien definido. Con respecto al núcleo, el núcleo es visible dentro de los trofozoitos. En general, el núcleo está excéntrico, está desplazado hacia algún costado. Tiene un diámetro más o menos de 4 micrones, o sea, piensen que el núcleo es la mitad del tamaño de un glóbulo rojo, es bastante grandecito. En la cara interna del núcleo se le ven granulaciones de cromatina que están dispuestas, dicen algunos, en perlas de collar o en rosario,
¿sí? Porque esos gránulos de cromatina son como granulitos que se ubican uniformemente sobre el borde del núcleo. En hilera, están como colocados en hilera. Y en la parte central del núcleo se observa el cariosoma, que es central, está bien ubicado en forma central y es bien condensado. A ver, vamos a buscar alguna. Acá están, ¿ven? Los granulitos estos vienen en hilera y el cariosoma central se lo ve bien condensado, como que es un punto bien condensado. Estas características son importantes por ahí para distinguirlas de otros trofozoitos de ameba. Y bueno, en el citoplasma puede haber vacuolas y esas vacuolas en general contienen adentro o están vacías, contienen glóbulos rojos porque estas se alimentan de glóbulos rojos. Vamos a describir el ciclo, así. Por acá tenía el ciclo. Acá está. El ciclo, los parásitos siempre vamos a hablar de un ciclo. Como todo ciclo, no importa dónde arranca ni dónde termina, no tiene un principio ni tiene un fin, porque vuelve a comenzar en el mismo lugar. Por eso, si cuando hacemos taller de parásitos, alguien les pregunta, que les voy a preguntar por los ciclos, voy a insistir, remachar en los ciclos, si algo tiene que saber son los ciclos de todos los parásitos, no importa por dónde lo arranco a contar el ciclo, porque voy a terminar en el mismo punto donde arranqué. Tengo que terminar en el mismo punto donde arranqué, porque si no, no es un ciclo. Vamos a suponer que el ciclo arranca en la ingesta de los quistes, ¿sí? Los quistes, acuérdense que son formas de vida, ¿sí? Para resistir las condiciones adversas del medio ambiente. Entonces, los quistes van a estar en el medio ambiente. Vamos a arrancar el ciclo con la ingesta del quiste. ¿Cómo me ingiero el quiste? Y el quiste lo voy a ingerir a través de agua o alimentos que están contaminados con materia fecal. Una vez que ingiero el quiste, los jugos gástricos van a erosionar la pared del quiste y esto va a provocar la exquistación, o sea, se erosiona esa doble pared que era lo que le daba la resistencia frente al medio ambiente y de adentro va a salir el citoplasma que tenía ese quiste. Los quistes siempre tienen 4 núcleos. Un quiste maduro, un quiste viejo, tiene 4 núcleos. Nunca más de 4 núcleos, ¿sí? Puede ser que tenga 2 núcleos, sí, cuando los quistes son jóvenes tienen 2 núcleos. También tengo que tener en cuenta que un quiste es una cosa redonda como un coco, entonces no es una cosa plana, no es un plato, sino es una pelota. Y entonces a veces, de acuerdo a cómo quedó puesto, le veo 3, porque hay uno que está atrás, justo atrás, y no le veo. Si le veo 3 es porque en realidad son 4. Y si no, puede ser que tenga 2 porque es un quiste joven. Bueno, ese quiste, cuando se ingiere, se exquista y lo primero que hace es dividirse por la mitad y volver a dividirse por la mitad. De manera que a partir del quiste se van a formar 4 amébulas hijas, cada una con uno de los núcleos que tenía ese quiste. O sea, a partir de un quiste amebiano se van a formar 4 amébulas hijas, cada una con uno de los núcleos del quiste. Primero se divide por la mitad y se vuelven a dividir por la mitad cada una de ellas. Y luego ya tengo 4 amébulas hijas, a partir de ahí van a empezar a dividirse por división binaria. ¿A dónde nos quedamos? Bueno,
Su lugar, el lugar a donde van a dirigirse los trofozoitos, es al intestino. Van a ir sobre todo al colon, el lugar donde su lugar es el colon. Y su mecanismo de patogenicidad es producir enzimas proteolíticas que lo que hacen es degradar la pared del colon. O sea, esas enzimas proteolíticas van provocando una úlcera, una mini úlcera, una degradación de la pared del colon, y eso termina provocando un sangrado de los capilares. Las amebas se alimentan de glóbulos rojos, entonces necesitan que haya un sangrado de la mucosa del colon para tener glóbulos rojos e ingerirlos. Estos glóbulos rojos que van saliendo de la mucosa del colon por el sangrado, por la erosión proteolítica, son fagocitados, van formando vacuolas y la ameba, el trofozoito de la ameba, los digiere. Con respecto a la patología que produce, es diversa y va a depender un poco de dos cosas. Por un lado, de la carga parasitaria que tenga. Obviamente, cuando la carga parasitaria es baja, son asintomáticas, y a medida que aumenta la carga parasitaria, van apareciendo los síntomas. Y después también tiene que ver con la inmunidad de los individuos. A nivel intestinal van a dar diarreas con sangre, porque va a haber verdaderos sangrados, va a provocar una verdadera lisis de la mucosa, incluso algunas veces pueden llegar a erosionar hasta la capa muscular del colon, y pueden formar verdaderas úlceras, verdaderos abscesos en el colon. Y cuando forman estas úlceras, y una de las características que tienen las úlceras, decimos que son úlceras en forma de botón de camisa, yo les diría en hongo invertido, porque esas úlceras en general tienen un orificio pequeño hacia la luz del colon y se ensanchan en la base. O sea, son como botellitas para abajo. Tienen un agujerito chiquito sobre la luz del colon y abajo son mucho más grandes. Ahí abajo es donde están todas las amebas produciendo las enzimas proteolíticas y degradando la mucosa y provocando el sangrado. Cuando estas úlceras alcanzan la mucosa del intestino, alcanzan la capa muscular y provocan una lisis de la capa muscular, puede ocurrir que estas amebas pasen a circulación, ¿sí? Pasen a sistema portal. Pasan a la sangre y al primer lugar donde van a llegar por el sistema portal es al hígado. O sea, del intestino por el sistema portal intestinal van a llegar al hígado. Y puede ocurrir que se queden en el hígado o que sigan su camino. Si siguen su camino, el segundo lugar donde tienen posibilidad de llegar es al pulmón. ¿Por qué al pulmón? Porque la sangre se filtra toda en el pulmón constantemente y entonces es un lugar donde tienen muchas posibilidades de quedarse. Y si le erraron al hígado y le erraron al pulmón, pueden ir a parar a cualquier otro lugar, incluyendo sistema nervioso central, a donde a ustedes se les ocurra. Estas amebas, cuando llegan a un lugar fuera del intestino, el órgano donde se quedan tiende a envolverlas y se forman los llamados quistes amebianos. Los quistes amebianos que van a contener en su interior amebas. Esta amebita que llegó ahí comienza a multiplicarse por división binaria y comienza a generar enzimas proteolíticas para degradar los tejidos y para conseguir glóbulos rojos. Entonces se van formando los quistes amebianos, que lo más normal es que estén en hígado, pero también puede haber quistes amebianos en pulmón o en cualquier otro tejido. Estos quistes amebianos se caracterizan por tener una pared, que es donde están las amebas están sobre la pared, y todo un interior que tiene un líquido chocolatoso,
que uno cuando lo ve dice, uy, eso es un material purulento, eso está lleno de pus, y cuando lo miramos al microscopio ahí no hay nada. Es todo un detritus, no hay ni un hematín, ni un glóbulo blanco, no hay nada. ¿Por qué? Porque son los detritus de lo que la ameba se come. En los quistes amebianos, el único lugar donde están las amebas es en la pared del quiste. Les va a ocurrir que muchas veces extraen o punzan un quiste amebiano y les mandan el contenido del quiste. El contenido del quiste no sirve para nada porque ahí no hay nada. En realidad sí sirve para decir que ahí no hay nada y que probablemente eso sea un quiste amebiano porque ahí no hay nada. Parece un material purulento, pero no lo es. Si yo quiero ver las amebas, necesito que me envíen la pared del quiste. Ahora después les voy a mostrar alguna diapo que tienen las paredes de los quistes con las amebas. Bueno, estos trofozoitos que viven en el intestino, olvidémonos de los que están en los órganos, que viven en el intestino, son eliminados con la materia fecal. Cuando llegan al exterior se enquistan, forman primero una forma que se llama de prequiste, donde empiezan a reducir el citoplasma y el núcleo se divide. Por eso tengo dos núcleos, ¿sí? Los prequistes tienen dos núcleos. Para finalmente volver a dividirse esos núcleos y tener 4 núcleos y formar la membrana externa gruesa. Estos quistes de 4 núcleos y membrana gruesa pueden sobrevivir largo tiempo en el medio ambiente si las condiciones ambientales son las indicadas de temperatura y de humedad. Y van a parar al medio ambiente y esperan que alguien se los coma de vuelta para empezar otra vez su ciclo de vida. No todos los pacientes hacen las formas extraintestinales. Eso tiene que ver con un equilibrio entre el paciente y el parásito. Y con el sistema inmunológico tiene mucho que ver. ¿Qué me falta? A ver. Bueno, vamos a ver mirando algunas fotitos. Bueno, estos son quistes, más quistes. Fíjense, acá se le ven 3 núcleos, una vacuola que la veo vacía. A veces los quistes también pueden llegar a tener vacuolas. Podría incluso llegar a ver algún glóbulo rojo dentro de un quiste. Esto es un quiste con Lugol que solo le veo 2 núcleos, los otros 2 deben estar atrás. Este quiste está tenido con una coloración tricrómica, se le ven los 4 núcleos y una vacuola ahí en el centro. Estos son otros quistes. Acá tengo unos quistes con otra coloración, tiene 4 quistes. Y esto que se ve acá es la barra cromidial. Las barras cromidiales es bastante difícil que lleguemos a ver estas estructuras que son las barras cromidiales, que si las vemos, lo que a ver es que en la ameba histolítica terminan romas, terminan redonditas, mientras que en la otra ameba termina puntuda. Pero esto es muy difícil que a alguien que le lleguemos a ver las barras cromidiales. Bueno, a ver. Bueno, acá tenemos, esto es lo que es una pared de un quiste. Fíjense, está llena, ¿sí? Esta es la pared, está llena de los trofozoitos. Si nosotros hacemos extendidos, con esa pared, ahí se ven todos los trofozoitos que partieron de la pared de un quiste. Y esta es una imagen de una endoscopía de un intestino con ameba histolítica. Fíjense las microúlceras que tiene ese colon, son todas las úlceras que le van provocando la ameba histolítica. Y esta es una tomografía, fíjense ese hígado, pobre hígado, el superquiste que tiene ahí de una ameba. Esta es la única que es patógena y que tiene la capacidad de matarme, ¿sí? Porque de acuerdo a donde se ubique el quiste, va a ser lo que me va, las consecuencias que voy a tener. Bueno, después, y una cosa, como distribución geográfica podemos decir
que es cosmopolita, pero hay determinadas regiones donde es más frecuente. Nosotros acá en Buenos Aires casi no vemos. Hace un tiempo atrás había mucha cantidad en la zona de Rosario y Santa Fe, no sé ahora cómo están. Sí, pero acá en Buenos Aires es raro que veamos. Hay otros lugares del mundo donde hay muchas, muchas. Acá no vemos. Y cuando vemos en general es alguien que no es originario de acá. Bueno, vamos con la otra que es muy parecida, que es la Entamoeba coli, pero esta es un comensal. A diferencia de las otras amebas, de la otra ameba, esta es comensal. ¿Sí? Esta tiene siempre más de 4 núcleos. Los núcleos siempre son pares. Esta tienen 6, 8, 10 o 12 núcleos. 6, 8, 10 o 12 núcleos. Si cuento más de 4, ya si cuento 5, es porque hay 6. Y si hay 6, no es una histolítica. Con respecto a la morfología, los trofozoitos son un poco más grandes, un poquito más grandes que los de la histolítica. Y los quistes también son un poquito más grandes. Los quistes de la otra andan en los 10, 12 y los de esta andan en los 12, 14 micrones. Es un poquito más grande. Pero a veces no es tan clara esa diferencia del tamaño de los quistes. Lo más importante es ver la cantidad de núcleos que tienen. Con respecto a los trofozoitos, vamos a buscar alguna foto de trofozoitos. Acá está. Con respecto a los trofozoitos, la cromatina en el borde de la pared del núcleo está distribuida en gránulos más gruesos y más desordenados. Se ven como los gránulos del borde no forman ese rosario, ese collar de perlas que dicen algunos. Están como más desprolijos. A ver, acá tengo otra foto. Ven que está como más irregular la cromatina periférica. Y el cariosoma central sigue siendo denso y concentrado en el centro. El citoplasma de esta en los trofozoitos es más turbio. Esta es la basurera del intestino, porque mientras que la otra come glóbulos rojos, esta come detritus. Anda por ahí comiéndose cualquier tipo de detritus que encuentra. Entonces es común que en el citoplasma veamos bacterias. Hasta vemos las bacterias que se mueven, porque se fagocitó las bacterias y las tiene un citoplasma lleno de bacterias y las bacterias se mueven ahí adentro, tienen vacuolas con restos de alimentos, con restos de cosas, anda comiendo basura por el intestino. También va a formar quistes, igual que la otra. Vamos a ver algunas fotitos. El ciclo es exactamente igual. La gran diferencia es que cuando esta la vemos, fíjense, esta tiene 5 núcleos, debe tener 6. Esta es un prequiste donde solo hay 2 núcleos, ya se le van a ir formando los otros. Acá esto está teñido con hematoxilina y eosina y con tinción tricrómica. Eso me permite ver las estructuras de los cariosomas centrales, los gránulos de cromatina. Acá tengo los trofozoitos son como más sucios, llenos de detritus. Acá tengo otro, este está lleno de vacuolas con detritus. Y las vamos a considerar comensales. Con respecto a lo que produce, podemos decir que dolor abdominal, diarreas, pero no tienen demasiada cosa, no da lesiones colónicas, para empezar no produce las enzimas proteolíticas, no da úlceras, nada de todo eso. Pero sí, cuando hay alta carga va a dar diarreas, eso es bastante común. Bueno, dentro de las otras amebas que encontramos, que también son comensales, la otra que le sigue en frecuencia, la Entamoeba coli, nosotros en las muestras que vean ustedes en el laboratorio van a ver muchas Entamoebas coli. La otra que le sigue en frecuencia es la Endolimax nana. Nana viene de pequeña, de chico. De hecho, es una ameba pequeña.
los trofozoitos son bastante más pequeños, miden 12, 15 micrones, o sea, la mitad del trofozoito de los otros, y los quistes 4 micrones, 6 micrones. O sea que son más chicos que un glóbulo rojo. Tienen 4 núcleos. En general, perdón, 4 núcleos tienen los quistes. Los trofozoitos tienen un solo núcleo. Acá tengo un trofozoito, esto es un núcleo, acá tengo otro trofozoito. Los trofozoitos siempre tienen, no, estos son quistes. A ver si tengo algún trofozoito, acá tengo uno. Esto es un trofozoito con su núcleo. Los trofozoitos en general tienen un único núcleo, ¿sí? Salvo la dientamoeba que tiene 2 núcleos. El cariosoma central está condensado, entonces tiene un cariosoma grandote. La cromatina periférica es irregular. Los quistes tienen 4 núcleos. Si son jóvenes van a tener 2 y después evolucionan a tener 4. Con respecto a acción patógena, no tiene una acción patógena determinada. Acá tenemos, son pequeñitas. A veces, más que redonditos, los quistes suelen verse alargaditos, ovaladitos, alargaditos. Miren, acá tengo una donde uno se ve alargado y el otro se ve redondito. No tienen una acción patógena determinada, son cosmopolitas, andan por ahí dando vueltas, pero obviamente cuando hay mucha cantidad van a provocar dolor abdominal, diarreas, ese tipo de patologías. Después tenemos la Iodomoeba bushley. La Iodomoeba bushley, como todas estas, van a tener una fase de trofozoitos y una fase de quistes. Lo que tiene de característico, también son comensales, lo que tiene de característico es que tiene una vacuola llena de glucógeno. Y entonces, si nosotros le ponemos una gota de Lugol, esa vacuola de glucógeno se va a teñir, va a tomar un color oscuro. Y es fácil de verlo porque las vamos a ver con una vacuola grandota teñida por el Lugol. Eso lo vemos, estos son los, y la vacuola la tienen tanto los quistes como los trofozoitos. Con respecto a los quistes pueden ser o esféricos o ovalados. Esto es una coloración, son coloraciones tricrómicas o hematoxilina de eosina. Entonces, la vacuola que veíamos marrón está acá, ¿sí? Vacía porque no tiñe el glucógeno. Lo que yo veo acá es el núcleo. El núcleo tiene un cariosoma totalmente extendido, ¿sí? Un núcleo único, con un cariosoma así totalmente extendido. Y si le pongo Lugol, voy a ver la vacuola. Si no, lo que yo veo es el núcleo con el cariosoma. Son comensales, no dan ninguna patología. Y después, con respecto a amebas de otras localizaciones, hay algunas, por ejemplo la entamoeba gingivalis, que vive en la boca. La entamoeba gingivalis no tiene estadio quístico, solamente trofozoítico, es muy poco frecuente y tiene que ver con bocas en muy mal estado y las vamos a encontrar dentro de la placa dentaria. Si yo quisiera buscarlas, tengo que raspar las placas dentarias de personas que tengan bocas en muy mal estado. Tiene un único núcleo y también son comensales, no dan ninguna patología en especial. Pero solamente la ponemos acá para que sepan que existe. Bueno, después 2 palabras de amebas de vida libre. Esto es todo un tema, pero vamos a decir 2 palabras acá. Las amebas de vida libre son un montón de amebas, un montón. Son amebas que viven en el medio ambiente,
que hacen vida libre, ¿sí? No necesitan pasar por el hombre, por eso son de vida libre, pero que en determinadas ocasiones pueden infectar al humano. O sea, ellas no necesitan pasar por el huésped para hacer su ciclo. Ellas tienen un ciclo totalmente completo en la naturaleza, pero en determinadas situaciones pueden infectar al humano. Se han descrito varias especies de amebas de vida libre que pueden infectar al humano, siendo Acanthamoeba y Naegleria las dos más comunes. Después hay otras como Balamutia, que se ha visto en el último tiempo, muchos casos de Balamutia. Sapinia también está descrita como que puede infectar al humano. ¿Y qué van a producir? Va a depender la vía de entrada. La Acanthamoeba por lejos es la más común, la más frecuente, y se asocia o está descrita en la bibliografía asociada a tres tipos de patología. Infecciones oculares del ojo, y las infecciones del ojo se relacionan con las lentes de contacto, y ahora les cuento por qué. O infecciones meníngeas, y esas infecciones meníngeas tienen que ver con personas que se sumergen en aguas estancadas e ingresan a través del tabique nasal, o formas de piel y partes blandas en personas que están en contacto con aguas estancadas donde viven estas amebas. Estas amebas normalmente tienen estados de trofozoitos, que es como viven en condiciones normales, y estados quísticos. Los estados quísticos, cuando las condiciones son adversas, se deshidratan los trofozoitos, se forman los quistes, y estos quistes tienden a ser volátiles y son arrastrados por el viento. Estos quistes pueden caer en distintas superficies donde haya agua y pueden germinar y dar su estado vegetativo. Se asocian mucho con las lentes de contacto. Por eso, no sé si alguno de ustedes usa lente de contacto, les ha dicho que tienen que mantener bien limpito el recipiente de la lente, que tienen que cambiarle el líquido al recipiente de la lente, que es importante que le cambien el líquido, porque cuando ustedes lo abren y lo ponen en contacto con el medio externo, pueden venir algunos de estos quistes volando con el polvo ambiental, caer en ese líquido, sería como una agüita linda para ellas, y comenzar a crecer dentro de los recipientes de las lentes de contacto. Después, cuando me pongo la lente de contacto, me estoy poniendo la ameba en el ojo. Y provocan queratoconjuntivitis. Una vez que se meten en el ojo, son muy difíciles de erradicar, porque para estas no hay ningún tratamiento que sea efectivo. Me olvidé de decirles el tratamiento de las amebas intestinales en general. Todos los trofozoitos intestinales andan bastante bien con metronidazol, ¿sí? Hay otros tratamientos, pero el metronidazol es como un tratamiento de elección donde van a andar bien. Bueno, estas son muy resistentes a los tratamientos. En general se les da metronidazol, se le da anfotericina, se le da un montón de cosas y se llega a usar incluso gotas de cicloheximida. O sea, la cicloheximida, que es un desinfectante, se colocan gotas de cicloheximida en la conjuntiva del ojo para tratar a la ameba. Son muy difíciles de tratar y muchas veces llevan a la pérdida del ojo. Por eso la importancia de las lentes de contacto, limpiarlas bien y no tenerlas más tiempo del que corresponde, sobre todo porque pueden contaminarse con estas amebas de vida libre. Cuando ingresan por las vías respiratorias, tienden a dar, van al sistema meningio central y dan meningitis necrotizantes. Estas dan meningitis amebiana primaria
y son fatales, o sea, no hay pacientes que sobreviven a estas amebas. Y en formas de piel son pacientes inmunodeprimidos que pueden haber, dan úlceras en la piel, hasta incluso yo he visto alguna vez un caso de una osteomielitis, de un paciente con una fractura expuesta en contacto con agua, con barro, con mata de zanja, que hizo una osteomielitis a una de estas amebas. Obviamente imposible sacarle la ameba de ahí. Si nunca más le vamos a sacar la ameba de ahí, salvo que se le haga el reemplazo de todo el hueso. Las acantamuevas se caracterizan por dar unos quistes que se mueven emitiendo lo que se llaman acantópodos. ¿Qué son los acantópodos? Son como unos pseudópodos, pero bien agudos y finitos. Esos se llaman acantópodos. Y los quistes tienen una forma como estrellados. Los quistes, estos son trofozoitos y esto es un quiste. Los quistes tienden a ser como estrellados. Acá tenemos más amebas con los acantópodos. Amebas con los acantópodos. Y estos son los quistes que tienen esta forma estrellada. Para hacer el diagnóstico de estas es por la observación de o el trofozoito o el quiste en el material de donde viene, pero estas además son cultivables. Estas se las puede cultivar en el laboratorio y son bastante fáciles de cultivar. Para hacer el cultivo de estas, le cuento rápidamente la técnica, si a alguno después le interesa, se las paso, se las doy, no hay problema. Se hace un agar no nutritivo, se hace un agar-agar, donde es agar y un buffer, y el buffer se llama solución de Page. Ya eso está visto que la solución de Page es de todas las cosas el buffer que mejor funciona para estas amebas. Es un buffer que tiene unos fosfatos, una sal de magnesio, no me acuerdo ahora qué es lo que contiene. Se hace en el laboratorio la solución de Page y luego con la solución de Page hacemos un agar no nutritivo, o sea, la solución de Page que solamente contiene sales y agar-agar. Con eso hacemos placas y luego que tenemos las placas hechas, lo que se hace se hisopan las placas con una Escherichia coli o con una Klebsiella, con una enterobacteria. La Escherichia coli o la Klebsiella no va a crecer, porque como no tiene nutrientes, yo la hisopo, por más que la meta a la estufa, no crece. Pero le coloco la muestra del tejido o muestras de agua, se puede usar también para muestras de agua, donde supuestamente tengo la ameba. La ameba sí se alimenta de la Escherichia coli o de la Klebsiella. Entonces la ameba comienza a comerse a la bacteria y yo después puedo observar, ya sea con la lupa del microscopio o levantando esa pátina que comienza a crecer, voy a ver las amebas, que de acuerdo al tiempo que haya pasado, voy a ver trofozoitos o voy a ver los quistes estrellados. Hay algunos que en lugar de hacerlo en placas, lo que hacen es ponen un tubito con solución de Page, al tubito con solución de Page le agregan una gotita de un inóculo bacteriano y la muestra del tejido. Luego se incuban en la estufa 37, luego se centrifugan y veo el fondito. La técnica es la misma, es un medio no nutritivo y darle de comer una enterobacteria, que es de lo que se van a nutrir las amebas, ¿sí? Estas son las más fáciles, las que crecen más fáciles y se ven bonitas con estos quistes estrellados, y es la que más vemos en muestras clínicas, sobre todo si hacemos ojos. Si los que hagan ojos van a encontrar estas. La segunda en frecuencia es la Naegleria. La Naegleria también es otra de las amebas de vida libre y la característica que tiene la Naegleria es que tiene una fase flagelada. Si bien es una ameba, tiene una fase flagelada. La podemos transformar en un flagelado, incubándola en agua destilada, media hora, 37 grados, hace flagelos y se transforma en flagelado. Y
esta se asocia con formas meningias sobre todo. No tengo por ahí, no he visto ni formas oculares, ni de tejidos, ni nada de eso. Y las otras, balamutia, sapinia. Y esta también crece con la solución de Page sin problema. Las otras, balamutia, sapinia, todas esas no son cultivables, o al menos no por esta técnica. Son mucho más difíciles de cultivar y también son menos frecuentes. Aunque en el último año se vieron cada vez más casos de balamutia. Si alguna vez nos cruzamos con alguna de estas, hay un señor en el mundo, que es el señor de las amebas de vida libre, que es el experto. Van a ver que todos los trabajos publicados pertenecen a Carlos Vives-Vara, que es un hindú que trabaja en el CDC de Atlanta, que es un señor muy colaborativo, que uno le puede mandar las muestras, las recibe, las procesa, no tiene ningún problema, te hace la devolución, y es el tipo que más sabe en el mundo de amebas de vida libre. La verdad que es un genio, ha estado varias veces acá en Argentina y se le pueden mandar muestras, pero son bastante difíciles de diagnosticar si no tenemos un ojo hecho. Si por ahí las acantamuevas, si estamos acostumbrados porque recibimos muestras de ojo, las acantamuevas son fáciles. Las otras, yo les diría que por a veces a mí me pasa que lo único que me doy cuenta es que es una ameba, pero no puedo saber qué ameba es. Las acantamuevas sí, porque ese quiste estrellado es tan característico que cuando lo tengo en cultivo no tengo ninguna duda. Las otras siempre me van a entrar las dudas. Bueno, terminamos con las amebas. Sí, la Naegleria sí, esa es terrible. La acantamueva da formas más crónicas, igual todos terminan muertos. Creo que en la bibliografía no hay ninguno que se haya curado de las formas meningias, ¿sí? Otra cosa son los ojos y eso. Pero de las formas meningias creo que ninguno se ha curado, pero mientras que las acantamuevas tienden a dar unas formas como más crónicas, las nailerias son como más fulminantes y son terribles, son terribles. Además, obviamente cuando uno tiene un paciente intenta todo tipo de tratamiento, a los pacientes se les da todo lo que se le puede llegar a dar, pero la verdad que no hay respuesta clínica. No, hasta el día de hoy no hay respuesta clínica. ¿Cuál es la incidencia? Acá en Argentina hay más o menos 2 casos de meningitis al año. O sea, la incidencia anual es de 2 casos por año de meningitis por amebas de vida libre. ¿Es muy bajo? Sí, es muy bajo, pero bueno, pasa que al paciente que le toca, le toca. Pero van a ver por ahí, 2x3 aparece en algún diario. Se metió en el agua, se metió en la laguna de no sé dónde y le agarró una ameba y se murió. Bueno, son estas, se refieren a estas. Bueno, vamos con los flagelados. Dentro de los flagelados, sí. ¿Ni un paciente se salvó de una ameba de vida libre? No. De las formas meningias, no. Ni uno. Ni ¿Y uno, ni uno. ocular, algún ojo se salvó porque o sí hay que extirparlo? No. Oculares se salvan los ojos. Todo depende de la manera, digamos, cuánto tiempo pasa hasta que el paciente consulta. Pero en general los de los ojos resuelven, tienen buena resolución, porque en el ojo lo que mejor funciona son los desinfectantes que se colocan sobre el ojo. Entonces, pero vos aún no le podés meter cicloheximida dentro del sistema nervioso central. Lo vas a matar al paciente. Si no se te muere una cosa, se te muere la otra. Claro, bueno, Pero vamos a probar si igual se va a morir. igual se va a morir. Sí. Después si buscan, yo después les busco algunos trabajos, no, a las formas meningias no sobreviven. Sí es cierto que hay pacientes que sobreviven largo tiempo. Me acuerdo que hace unos años en Fleni tuvieron un chico, 2 años estuvo en estado vegetativo hasta que se murió. Lo trataron con todo lo habido y por haber y terminó muriendo. Era por una balamutia mandrilaris.
Eso sí es cierto, o sea, te sobreviven, sí, te sobreviven 1 año, 2 años, cuando son las acantamuevas o las balamutias, pero terminan muriendo, eso sí. Y los ojos, ya te digo, depende el estadio en que vengan. Si vienen con una queratoconjuntivitis incipiente, obviamente tienen resolución y tienen una buena resolución. Pero a mí me pasó una vez, vi en el Santa Lucía, era un travesti que usaba unos lentes de contacto celestes, enormes, celestes, divinos, y empezó con una queratoconjuntivitis. Y vino una vez, se le diagnosticó, vino otra vez, pasó un tiempo, volvió con el ojo hecho pelota, se le diagnosticó, se le dijo que dejara de usar esas lentes, que se dejara de joder con las lentes, no hacía caso, cada vez el ojo estaba peor, y un día vino con el humor vítreo chorreándole por la mejilla. Yo nunca vi una cosa así, se le había explotado el ojo y el humor vítreo le chorreaba por la mejilla. Obviamente fue al vaciamiento del globo ocular porque eso no tenía vuelta atrás y todo ese material que venía del ojo era un cultivo, un verdadero cultivo de acantamuevas. Por eso es súper importante que es cómo inicia y la rapidez para ponerle el tratamiento. Ahora, sí vi un montón de pacientes. No, no, el cultivo le habían hecho el cultivo. Lo que pasa es que este individuo, no, esta persona no entendía que tenía que dejar de usar ese lente de contacto y hacer el tratamiento que tenía que hacer. Esto no fue de un día para el otro. Lo conocimos como 1 año, estuvo dando vueltas con su ojo celeste y su acantamueva adentro del ojo. Pero bueno, hay todo tipo de personas, ¿sí? Entonces, porque obviamente el tratamiento era dejar de usar la lente de contacto, iniciar el tratamiento lo más rápidamente posible, pero no estaba dispuesto a dejar de tener los ojos celestes. Era parte de su vida el ojo celeste. Bueno, y así terminó. A ver, la verdad, espero que le hayan puesto una prótesis celeste, qué sé yo. No me acuerdo cómo terminó, pero sí me acuerdo que terminó con el vaciamiento de globo ocular, pero además del vaciamiento se le explotó el ojo. Vino con el humor vítreo chorreando por la mejilla, el ojo explotado. Yo nunca había visto una cosa así. La verdad que fue la primera vez que vi una cosa así. Bueno, vamos con los flagelados, vamos con la Giardia lamblia dentro de los flagelados, que es el representante de este grupo, de la familia. Vamos a decir después 2 palabras de las tricomonas, que ustedes ya las conocen, y después pasamos a los flagelados, a los ciliados, y estamos ya terminando. La giardia, vamos primero con el ciclo, ¿sí? Después describimos el parásito como es, las características, qué es lo que tengo que buscar. Como todos estos tiene un ciclo bastante simple. Miren qué bonito, qué simpático que es, ¿sí? Es bonito, parece la máscara, una máscara africana. Y parece que tuviera 2 ojitos que me están mirando, ¿no? Parece que tiene 2 ojitos que me están mirando, pero una cara, una boca, no son 2 ojos, son 2 núcleos, y lo que vemos acá no son las pupilas, sino los cariosomas. Pero da toda la sensación de que me está mirando con sus ojitos. Sí, 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 todos, fíjense qué lindos que son, ¿sí? Pero no son ojos, ¿sí? No son ojos, son los 2 núcleos con sus cariosomas. Bueno, tiene un estadio de quiste y un estadio de trofozoito. Los quistes van a estar en el medio ambiente, son formas de resistencia en el medio ambiente, ingresan con el agua y los alimentos, no bien ingresan los jugos gástricos, van a disolver la envoltura, la doble envoltura del quiste, se va a producir la exquistación del citoplasma, inmediatamente de que se exquistan, sufren una división binaria, porque estos quistes tienen 4 núcleos, sufren una división binaria y a partir de un quiste se van a originar 2 giardias.
cada uno de estos individuos, de estos trofozoitos, tienen 2 núcleos. A partir de ahí se van a ir dividiendo por división binaria. Ahora los vamos a describir cómo son. Cuando se eliminan al medio ambiente, comienzan a enquistarse, ¿sí? Se multiplican su material genético, de 2 núcleos pasan a 4 núcleos, se enquistan, forman la pared gruesa y así van a persistir largo tiempo en el medio ambiente. Este es el ciclo que tienen comúnmente. Con respecto a los trofozoitos, decimos que son piriformes, o sea, forma de pera. Tienen una forma como de una pera, de una gota. Y tienen la característica de que la cara ventral, a ver, esto no tiene ni panza ni espalda, ¿sí? Ni tiene cabeza ni tiene cola, pero hablamos de una cara ventral, que es la que ubican hacia abajo, y una cara dorsal, que es la que queda hacia arriba. La cara ventral es plana y la cara dorsal es convexa. Tiene 2 núcleos. Y en la cara ventral, en el centro de la cara ventral, tiene una ventosa, que es esta cosa que parece una boquita, que no es una boca, es una ventosa que les sirve para fijarse al intestino. O sea, no comen por ahí, sino que es una ventosa que les permite fijarse. En la región anterior, la región frontal o anterior, tiene los núcleos, ¿sí? No significa que sea la cabeza, sino que llamamos la región anterior. Son 2 núcleos pequeños con sus cariosomas centrales, que es esto que parecen las pupilas de los ojitos. Tiene 4 pares de flagelos, un par es anterior, ¿sí? Tienen un par anterior, un par caudal y 2 pares ventrales de flagelos, o sea, uno en la parte de adelante, como si fueran los pelitos de la cabeza, uno en la última parte del microorganismo, que sería como la colita, y 2 que salen de la parte ventral del individuo. Estos parásitos se van a dirigir, su sitio de localización es el duodeno, se dirigen hacia el duodeno, y en cuanto a la sintomatología que dan es variada, desde asintomática, desde totalmente asintomático, y eso va a depender de la carga parasitaria que el individuo tenga, hasta un cuadro de diarrea con síndrome de mala absorción, que da un cuadro semejante a la enfermedad celíaca porque da un síndrome de mala absorción. Y en el medio hay diversos grados y eso va a depender de la cantidad de parásitos que cada uno tenga. Estos parásitos se dirigen al duodeno y con esa ventosa que tienen en la cara ventral se adhieren a la pared del duodeno y absorben nutrientes por osmolaridad, o sea, comienzan a absorber nutrientes por osmolaridad, no tienen una boca. Lo que sí ejercen una acción mecánica sobre el duodeno porque comienzan a tapizar el duodeno y a medida que van tapizando el duodeno van formando una película que impide la absorción de los nutrientes. Y eso va a dar como resultado una materia fecal abundante y esteatorreica, grasosa, es una materia fecal blanca, esteatorreica, abundante, pastosa. Y la cantidad de deposiciones va a depender de la cobertura que tenga del intestino, ¿sí? Hace un tiempo, yo siempre se los cuento, recibo de la sala de cirugía del hospital una muestra que decía parasitológico en fresco de materia fecal o fresco de materia fecal. Y entonces decía, cama 115, Maximiliano Ábalos. Entonces yo lo enfoco al microscopio y estaba lleno de estos, ¿sí? De los bonitos. Lleno, pero lleno estaba, campo cubierto. Entonces llamo a la cirugía, porque no es normal que de cirugía
en esto. Digo, bueno, será algún paciente que lo operaron y que tiene un cuadro de diarrea muy importante. Llamo, me atiende la enfermera y le digo, es para avisar por el parasitológico de la cama 125. Entonces me dice, cama 125, acá no tenemos cama 125, acá no hay cama 125. ¿Cómo que no? Yo tengo acá el paciente Maximiliano Ábalos, cama 125. Ah, bueno, ahora se lo llamo. Digo, me va a traer el paciente al teléfono. Pasan un minuto, viene uno que me dice, hola, le digo yo, Maximiliano Ábalos, sí, soy yo. Digo, perdón, ¿quién habla? El doctor Ábalos me habla, o sea que era su propio parasitológico. Bueno, era su propio parasitológico, estaba lleno de llaves. Además de retarlo porque tendría que haber puesto que es personal y no inventarse un paciente, era de él, vino corriendo, y entonces era un residente, vino él y la compañera. Entonces no me enteré que tenía entre 12 y 15 deposiciones por día. Primero que no podía terminar de operar a ningún paciente, empezaba la cirugía y se tenía que ir al baño, era imposible, no podía operar a nadie, iba al baño y después volvía, imagínense cómo se lavaría las manos para volver y después entendemos por qué las infecciones de cirugía. Y bueno, y tenía un recorrido, era gracioso porque nos contó que tenía hecho un recorrido, sabía, del hospital hasta su casa, donde había baños que podía entrar. Entonces conocía los shopping, los bares, las estaciones de servicio, donde lo iban a dejar entrar al baño. Entonces seguía ese recorrido para poder ir a esos baños, porque si no, no llegaba a su casa. Imagínense, 2 posiciones, 15 deposiciones por día, imposible. Bueno, normalmente lo que nosotros vamos a ver en las muestras de materia fecal conservadas, y sí, qué sé yo, total, trataría de tomar mucho líquido, no sé, estaba flaco como un escarbadiente, pero bueno, y llevaba así largo tiempo, y que tenía como factor de riesgo que le gustaba irse de campamento, le gustaba ir a acampar, se iba de vacaciones en carpa, le gustaba ir a Córdoba, andaba por ahí haciendo, a veces tomaba agua de los arroyos, se lo habrá pescado por ahí, obviamente tenía su tiempo de evolución y bueno, pero era una cantidad que tenía y bueno, y daba todo el cuadro característico que te dicen de la diarrea abundante. Los quistes tienen esta forma ovalada, tienen 4 núcleos en lugar de 2, y en el centro se observa una estructura, que algunos dicen en el palito, que se llama axostilo. El axostilo es lo que luego va a dar origen a los flagelos, ¿sí? Serían como los flagelos que se van a generar cuando se exquiste el bicho. Y estos, los quistes, es lo que normalmente vamos a ver nosotros en la materia fecal conservada. Es un parásito cosmopolita, es de los más abundantes que tenemos. El tratamiento de esto, como todos los del grupo, es con metronidazol. Si no se puede, también tratar con furazolidona, también es otra droga que anda muy bien, y nitrosuxamida también. Cualquiera de esas serían las alternativas. Acá tenemos fotitos de los quistes. Los quistes miden más o menos 8 o 10 micrones de largo, son ovaladitos. Le veo los núcleos, le veo el axostilo. ¿Sí? En general uno le ve 2 núcleos porque los otros 2 están detrás. Acuérdense que esto es como una pelota de rugby. El axostilo en el centro, la doble membrana, es bien característica. Estos están teñidos. Acá tengo otros que están teñidos y se ven más lindos, se le ven los núcleos, se le ve el axostilo. Estos son los trofozoitos, ahí los tengo. Esto es un trofozoito de verdad, ¿no? Como el dibujito ese que está ahí. Se ven los núcleos con los cariosomas, se le ven los flagelos. Ahí lo tengo, ahí tengo los 2 núcleos con los cariosomas. Sí, no hay ningún problema. Que tengas buen fin de semana. Y esto que tenemos acá, esto es una biopsia. Fíjense
cómo está. Esto es la pared del intestino, este es el duodeno, las microvellosidades, y fíjense cómo está doña Giardia agarrada a las paredes del intestino. Obviamente, imagínense, una al lado de otra, al lado de otra, al lado de otra, provocan una pared como una membrana que se vuelve impermeable y da un síndrome de mala absorción. Bueno, después de otros flagelados, el Chilomastrix mesnili, este está como en desaparición, es ovaladito, está en desaparición porque no se lo ve, es ovaladito, tiene un único núcleo, tiene también una forma piriforme, a ver de qué me acuerdo, son un poquito más chiquitos, 8 micrones, 6 micrones, un poquito más chiquitos que una giardia. Tienen un único núcleo con un cariosoma excéntrico, ahí se le ve el cariosoma excéntrico. Un único par de flagelos tienen, ahí se le ve el flagelito. Acá está de vuelta, esto es con coloración. Y este lo consideramos un comensal. Da diarreas, meteorismo, dolor abdominal, pero más que eso no produce, no da un síntoma tan importante, se localizan en el colon, único núcleo. Dientamoeba fragilis. Con respecto a la Dientamoeba fragilis, este pobre parásito es un flagelado sin flagelo. Este era un flagelado sin flagelo. Sí. Cuando yo estudiaba, hace muchos años, esto no era un flagelado, sino que esto se consideraba que era una ameba. Ahora se la ubicó acá entre los flagelados, porque se vio que por biología molecular tiene más relación con los flagelados que con las amebas. Y lo que se vio es que tiene axostilo, o sea que tiene una estructura que sería como de un flagelo, pero que no desarrolla el flagelo, y lo que creíamos que eran los rizópodos que emitía pseudópodos, en realidad tiene una membrana ondulante. Nada, tiene 2 núcleos, ¿sí? Es binucleada, se la considera también un comensal, no se la considera un patógeno, pero sí da diarrea, sí da dolor de panza, meteorismo, y no tiene forma quística, es solamente trofozoito. Y estos trofozoitos sobreviven bastante en el medio exterior. Y de esta, que antes era una cosa rara, ahora tenemos mucha cantidad. Vamos a verlas. Se le ven los 2 núcleos con un cariosoma no concentrado, no tiene granulaciones en el borde del núcleo. A veces se ve el cariosoma fragmentado, pero en general se ve así. Y acá tengo en una coloración tricrómica la Dientamoeba, que tiene 2 núcleos. Esto es una entamoeba histolítica con su núcleo ahí, con su cariosoma central. Y este es el quiste de la histolítica. Dentro de los flagelados, las tricomonas vaginalis, estas son de localización extraintestinal, ustedes ya las conocen, no tienen estadio quístico, solamente trofozoito, y ese que tengan solamente trofozoito hacen que no sobrevivan en el medio ambiente. Si hay un parásito que no sobrevive en el medio ambiente, son las tricomonas. Las tricomonas sí o sí necesitan un pasaje de persona a persona, no tienen la posibilidad de sobrevivir en el medio ambiente. Con respecto a la acción patógena, da leucorrea, prurito intenso en la vulva, puede llegar a la vejiga y dar síntomas de infección urinaria, puede dar infertilidad en el hombre, uretritis en el hombre también. Y la mejor manera de verla, si bien se las puede colorear y la voy a ver con su núcleo y sus flagelos, es mirarla en el fresco porque se mueven fácilmente. Las tricomonas vaginalis siempre son patógenas y siempre se consideran
de transmisión sexual. Hay otras tricomonas, como las Trichomona hominis, las retortomonas y otras que son comensales. La Trichomona hominis es del intestino, la Trichomona hominis se parece mucho a la vaginalis, pero es mucho más pequeña, es más pequeñita y su movimiento es mucho más rápido. La Trichomona vaginalis se mueve lentamente, tac, 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 tac. Esta va rapidito, rapidito y unidireccionalmente. Eso es importante porque a veces nos ocurre que las Trichomonas hominis, que son comensales del intestino y que no se relacionan con ninguna patología, pueden aparecer en orina porque la orina se contamina con materia fecal, sobre todo en los niños. Y tengo que poder diferenciar una vaginalis de una hominis. Porque si es una hominis, nada, es un parásito del intestino, es un comensal del intestino y la orina está contaminada con caca. Si me la mandaron para urocultivo, es un bicherío, no sirve para nada. Ahora, si esto fuera una Trichomona vaginalis, si es un niño, esto es un abuso sexual. Por eso la importancia de cuando ustedes ven una Trichomona en una orina, asegurarse que una vaginalis y no que sea una hominis, porque nos estamos metiendo en un problema innecesario si la informamos como hominis. Si no sabemos qué es, ponemos Trichomona sp y que después la busquen, lo manden a buscar y vean, ¿sí? Pero si ven en una orina y no están seguros, pongan Trichomona sp porque esta otra existe y contamina muchas veces las orinas. Y para ir ya terminando, porque nos queda esto y el blastocistis para terminar hoy, Balantidium coli. Todos estos tienen el mismo ciclo que, en realidad las tricomonas no tienen formas quísticas, ninguna de ellas tiene forma quística. Entonces, la transmisión es directa de persona a persona, por eso es que tienen transmisión sexual y exclusivamente sexual. Las otras tricomonas son por contacto de persona a persona, no sobreviven en el medio ambiente. Ninguna tricomona tiene quistes. No existen los quistes de tricomonas. No me pongan quistes de tricomonas, ¿sí? Porque no existen. Bueno, y para ir terminando vamos a hablar de Balantidium coli. Balantidium coli es el único ciliado que hay, es el único parásito ciliado, y de todo este grupo es el más grande. Los quistes miden de 20 a 30 micrones y los trofozoitos más de 50 micrones. Ahí tengo un trofozoito. Son gigantes para ser un protozoario. Tienen casi el tamaño de un huevo de gusano, del minto. Son grandotes. Los quistes son redondos, tienen una doble membrana y un único núcleo. Los trofozoitos son ovalados, tienen un núcleo, están cubiertos de cilias, que son lo que le permite moverse, y en uno de los extremos tiene una especie de orificio que se denomina estoma y que no se sabe muy bien para qué sirve. Porque tampoco es una boca, tiene un orificio ahí, una especie de estoma, que se llama citostoma. En realidad este es un parásito del cerdo, tiene un ciclo como todos estos, ¿sí? Quiste, trofozoito, quiste, trofozoito. Ingresa a través de la boca con agua y alimentos, se elimina por la materia fecal. Es un parásito de los cerdos y en los cerdos produce verdaderas gastroenteritis con sangrado y todo. Tan erosivos que hasta provoca sangrado en la mucosa intestinal. En el hombre también, cuando afectan, dan verdaderas gastroenteritis, pero acá no vemos. Yo en mi vida una sola vez vi uno. Dicen que antes era muy abundante y que ahora ha desaparecido. Yo solamente vi uno y debe ser 30 años que no veo uno. En algunos lugares del mundo está
como el parásito más importante y más frecuente. Si van a trabajos de Asia, de Indonesia, de Tailandia, por ahí, reportan verdaderos brotes, verdaderas epidemias de Balantidium coli. Pero eso tiene que ver con la convivencia entre humanos y cerdos. Nosotros como, digamos, los cerdos no los tenemos en casa y no andan sueltos, no tenemos cerdo en la calle, no toman agua del mismo lugar que nosotros, no tenemos este tipo de cosas. Y los asiáticos reportan los brotes de esto luego de inundaciones, luego de tormentas, luego de inundaciones, donde se mezcla la materia fecal del cerdo con el humano, donde se contaminan las napas de agua, desaparecen los brotes de esta cosa. Nosotros acá, la verdad, no vemos. Y para ir terminando, los últimos, vamos a hablar de Blastocystis hominis. El Blastocystis hominis, cuando yo estudiaba, era parásito, después en algún momento quisieron ponerlo como hongo, después lo sacaron de los hongos, volvió a ser parásito, ahora dicen que no es un parásito, y dicen que es un cromínido. ¿Qué es un cromínido? Y un cromínido es un cromínido. No hay otro cromínido que parasite al hombre. Están emparentados con las algas, pero como no hay cromidiólogos y no hay una parte de la microbiología que sea la cromidiología, lo estudiamos acá, lo seguimos estudiando acá, ¿sí? El Blastocystis hominis es un parásito muy frecuente, es el más frecuente, dirían algunos, va a depender también de la población que hablemos, pero acá para nosotros es muy frecuente. Tiene formas diversas, puede ser redondo, ovalado, los tamaños son diversos, pueden medir de 3 micrones, o sea, ser pequeñitos, pequeñitos, apenas un poco más grande que una levadura, a medir casi 20 micrones, imagínense casi el tamaño, el doble de un glóbulo blancos, gigantes. A veces tienen vacuolas en su interior, son vacuolados, otras veces no. Pero una característica que todos tienen y que me va a servir para poder darme cuenta que lo que estoy viendo es un Blastocystis hominis y no otra cosa, es que tienen una doble membrana bien refringente, y nucleolos que se ubican en esa doble membrana, o sea, entre las dos membranas, ¿ven? Estos nucleolos que están acá, y estos nucleolos tienen una refringencia verdosa. Se los considera comensales y algunos no le atribuyen patología. En realidad la patología tiene que ver con la cantidad, e incluso hay gente que discute, y deben tener razón, si esto en realidad es el responsable de lo que le pasa al paciente o los veo ahí por lo que le está pasando al paciente, ¿sí? O sea, a veces vemos en los pacientes inmunodeprimidos que viene con una diarrea importante y lleno de esto, ¿sí? Uno los tiene que informar porque ve mucha cantidad. Entonces, a ver, la diarrea importante es por el Blastocystis hominis o tengo mucho Blastocystis hominis que está produciendo la diarrea porque el paciente está muy inmunodeprimido, ¿sí? Entonces, es ahí como un juego, pero lo que sí que uno los tiene que informar porque me está indicando que algo está mal, ¿sí? Que hay una disbacteriosis, que algo está mal y que algo le está pasando. Lo que pasa es que no siempre voy a tratar al Blastocystis hominis, tal vez tenga que ver cuál es el problema que llevó a que tenga eso. Y tiene mucho que ver con la población que uno estudie. Habían hecho un trabajo en La Plata muy interesante, donde habían dividido a La Plata como en 3 anillos concéntricos. Ustedes habrán visto alguna vez el mapa de La Plata, y si no los invito a que lo vean. La Plata es una ciudad que está diseñada, fue diseñada para la década de 1880, donde se la dibuja como un cuadrado perfecto con unas diagonales, ¿sí? Con el tiempo ese cuadrado perfecto quedó chico y entonces comenzó a crecer por fuera del cuadrado perfecto.
más acá cercano en el tiempo. Ah, y cuando creció por afuera de ese cuadrado perfecto, también siguió creciendo con un cuadrado y con unas calles organizadas. Y por fuera de ese cuadrado perfecto, con el tiempo se fue transformando en lo que ya conocemos como el Gran La Plata. Entonces, la gente del Sor Ludovica hizo un trabajo muy bueno, donde estudió muestras de materia fecal de niños de escuela, de materia fecal de ese cuadrado perfecto, que es el centro de La Plata, que es la parte organizada, que es donde está toda la parte administrativa, la actividad pública de la provincia de Buenos Aires. Todo lo que es la actividad pública de la provincia de Buenos Aires está en ese cuadrado perfecto. Luego en otro grupo estudió lo que es el cuadrado de alrededor, las calles que siguen teniendo número, que están alrededor. Y en un tercer grupo ubicó toda esa cosa que está más allá de eso, Los Hornos, Gonet, Punta Lara, Ensenada, toda esa cosa, ¿sí? No acuerdo ahora las porcentajes, pero era una cosa como decir, las muestras del primer grupo tenían un 10% de blastocistis, las del segundo grupo tenían un 40% de blastocistis, las del tercer grupo tenían 80% de blastocistis. O sea que también tiene mucho que ver con las condiciones sanitarias donde vive la población. ¿Cómo vive la población? Hoy en día con la biología molecular se los ha estudiado y se ha visto que no todos son iguales, por lo tanto no deberíamos hablar de blastocistis homini, sino de blastocistis ccp. Y que dentro de todos los blastocistis hay uno que es el blastocistis hominis. Y además, lo que se ha visto es que no todos los blastocistis afectan al hombre. Hay especies que afectan al hombre y que afectan además aves, perros, gatos, y a su vez hay especies de animales que nunca las encontramos en el hombre. Hay variantes animales que no las encontramos en el hombre. Por eso deberíamos hablar de blastocistis SP, sería lo más correcto. Bueno, acá tenemos unas tinciones tricrómicas, pero nosotros los vamos a ver, no los vamos a teñir, los vamos a ver así, ¿sí? Donde se ve, este tiene vacuola central, fíjense, está la vacuola, y se ven los nucleolos, que es lo que vamos a ver, ¿sí? Así los vamos a ver. Este está con coloración, pero está bastante lindo, se le ven las vacuolas y los nucleolos en el borde, pero nosotros los vamos a terminar viendo así, de esta manera. Bueno, chicos, hemos llegado al final de esta clase, ¿sí? La clase que viene van a ver, yo no voy a estar el sábado que viene, pero el que les va a dar la clase es Ezequiel, van a estar con Ezequiel, y con Ezequiel van a empezar a ver el mintos, van a empezar a ver los primeros gusanos de importancia clínica, el mintos. Va a haber, creo que son 2 clases del mintos, si no entran todo, como yo me queda para dar coccidios, y seguramente vamos a terminar coccidios y alguna parte del mintos, sobre todo el mintos titulares que nos quede, y después nos quedan también Chagas, Leishmania, Toxo, que esos van aparte todos juntos, ¿sí? Que son unicelulares, pero con características especiales y que son todos patógenos, ¿sí? Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Voy a parar la grabación.